revisitemos la historia de México a través de la lente de los Casasola. Música originaria y ritmos contemporáneos, una amalgama imperdible de tradición y nuevas rolas. De ello hablaremos en un ratito más. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22. Qué alegría estar en la hora cultural de la televisión mexicana. Querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana y en efecto mucha información que compartir y vamos directo a la misma. Efectivamente, empezamos con estos cuentos y novelas que buscan despertar el amor por la literatura, ya sea para disfrutarla o pues también para crearla, ¿no? Se dieron a conocer a los ganadores del tercer concurso iberoamericano de cuento y novela que otorgan Ventosa Arrufat y la Fundación Elena Poniatowska, un galardón que impulsa la lectura y la escritura en México y en otras partes del mundo. Historias que sorprenden y emocionan, que abordan temas de actualidad relacionados con la intolerancia, el feminismo, el autoritarismo y la unión entre disciplinas, fueron las ganadoras de este concurso en el que participaron 604 trabajos literarios. Fui jurado en varias ocasiones de los concursos de literatura de Bellas Artes y siento que el nivel de los textos que leímos ahora para este concurso es más alto que el que yo leía hace años con José Luis Martínez. Digamos, la garantía justamente de este premio Elena Poniatowska es que nuestro criterio es absolutamente literario. Entre los cuentos ganadores en esta edición se encuentran Cáscara de papa de Rafael Torres Meyer, Brillos en los ojos de Ares Mejía, El oficio de arder de Esther García, Extrañas narraciones de Pedro Herrera, Fragmentarás tu cuerpo de Blanca Rivera y Restauración de Marxitania Ortega. Escritores de distintas partes de Iberoamérica que comparten la patria del idioma. Y eso se refleja mucho en los cuentos que realmente nos están documentando la realidad que a veces no queremos o no podemos ver. Muchos son escritores ya consagrados, muchos son escritores que ya han ganado concursos. Y eso nos da muchísimo gusto, pero también tenemos escritores nobles, también tenemos escritores que apenas están empezando y que normalmente es su primer cuento, su primera novela, que se atreven a enseñarla. La novela ganadora este año fue Sic, el suplantador de José Terradas. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que recoge una larga tradición que es el hablar o el escribir sobre el otro, sobre el doble. Y es una tradición que encaja en la literatura fantástica que han tratado escritores como Borges, por ejemplo. El jurado reconoció que entre los trabajos A mí lo que me gusta es escuchar, preguntar, escuchar. Eso ha sido lo que he hecho desde hace toda mi vida y nunca podría escribir yo de otra manera, ¿no? Cada uno de los 10 cuentos ganadores recibirá un premio de 20,000 pesos y la novela se llevará un monto de 300,000. La publicación de los textos literarios estará a cargo de la Universidad Autónoma de Puebla. El 15 de agosto se abrirá la convocatoria para el cuarto concurso iberoamericano de cuento y novela Ventosa Arrufat y Fundación Elena Poniatowska. Los premios serán entregados en el mes de septiembre. Con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera. Ahora, ¿qué les parece, Laura, amigos, si cruzamos el océano para celebrar el cine? En un encuentro donde México ha acaparado los reflectores. De México en España. Un año más, se ha celebrado en España el Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda. En esta 18ª edición se llevaron a cabo distintas actividades, en especial relacionadas con México y Francia, que confirman la influencia del genio surrealista en películas como Strange Way of Life de Almodóvar o el documental Goya, El ojo que escucha. Ese documental yo creo que resume la esencia del festival. El protagonista es Jean-Claude Carrière, que lamentablemente nos ha abandonado. Cuenta la historia de Goya, pero es un Goya que tiene muchos hilos de conexión con Buñuel. Entonces está la amistad, está Buñuel, está el surrealismo, está el arte.
están tantas cosas en ese documental que para mí es un recuerdo, homenaje a nuestro queridísimo Jean-Claude Carrière, que es, bueno, fundamental para quienes amamos a Luis Buñuel. Este año, los premios a mejor largometraje y cortometraje recayeron en cineastas mexicanos. Pablo Aura, mejor largometraje con influencia, y José Pavlovich, mejor cortometraje por Una mano bajo la nieve. Otra película que tiene mucho que ver con Buñuel, de un director que ya había estado en el festival con un cortometraje, que es Pablo Aura, y que tiene que ver con El ángel exterminador, con estar atrapados, ahí está la pandemia de por medio también, y con Los olvidados. O sea, es una película que no, bueno, vemos que la influencia de Buñuel sigue estando muy, muy marcada. Bueno, para Esteban, el director de Una mano bajo la nieve, su libro de cabecera es Mi último suspiro de Buñuel, con eso lo digo todo, ¿no? En esta edición también se presentó la coproducción hispano-mexicana de Javier Angulo, La maleta de Helios, y se pudo ver una exposición fotográfica de Manuel Álvarez Bravo, quien trabajó con Luis Buñuel en Nazarín. Para Canal 22, desde Calanda, en Aragón, España, Francina Islas, corresponsal. Y estén muy al pendiente de la programación de Canal 22 Internacional, porque hay un convenio con este Festival de Cine de Buñuel y ya les estaremos dando los pormenores y consulten la cartelera. Habrá sorpresas. Y ahora vamos a dejar que estos trazos sean nuestros guías. Vamos a explorar 2 siglos de historia del mundo y del arte. La exposición del romanticismo a la modernidad ofrece un recorrido por 72 obras que dan cuenta de los procesos históricos del siglo XIX que marcaron las nuevas tendencias artísticas. El siglo XIX fue un siglo convulso en manera social, en manera de tecnología, de avances industriales significativos, que fue lo que hizo que se transformara este siglo XIX para poder llegar a lo que fue realmente el siglo XX con esta explosión de tecnología, ¿no? Además de la evolución en las técnicas, también hubo una transformación en el contenido de las obras. Vamos a tener un hilo conductor que va a ser la transición desde las representaciones del cuerpo, por pasar por lo que era el retrato, que son estos 2 ejes principales dentro de las academias en Europa. Se presentó el realismo social, la modernidad, así como el paisaje. Y después vamos a tener piezas súper importantes que nos van a dar cuenta de cómo el género del paisaje, gracias a la Escuela de Barbizon, se va a convertir en uno de estos parteaguas del siglo XIX para poder ver también la transformación de estos campos y de estas ciudades. Esta exposición, integrada por pintura, fotografía, dibujo y materiales virtuales, forma parte de la colección del Museo Soumaya. Y artistas importantes que van a tener este viaje en el tránsito del siglo XIX, ¿no? Como son el Círculo de Poussin, tenemos a Delacroix, tenemos también obra de Auguste Renoir, de los primeros artistas de lo que llamamos el impresionismo, tenemos a Courbet de la Escuela de Barbizon. Esta muestra, que forma parte de la edición 22 del Festival Barroco, permanecerá hasta el mes de enero de 2024 en el Museo de Guadalupe en Zacatecas. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Felicitamos a la investigadora del CIMBESTAB Mérida, Dalila Aldana Aranda. Efectivamente, ella ha sido condecorada con la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa. La ciencia que no se comunica no sirve. Y uno como científico lo tiene que comunicar, obviamente con sus pares científicos. Pero el otro que es muy importante es la comunicación social, ¿sí? Comunicarle a la sociedad, a los ciudadanos, en el aspecto más amplio, del niño al viejito, ¿sí? Comunicarle ese conocimiento científico, no para que sea científico, tampoco el niño, sino para que sea un ciudadano con conocimiento y decida adecuadamente.
Dalila Aldana Aranda, investigadora del CINVESTAP Mérida, fue reconocida con la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa. Esta distinción la recibió por su contribución al cuidado de los océanos. Me cayó realmente con mucha sorpresa, porque lo recibes por carta. Entonces yo leí la carta varias veces, y les voy a decir por qué la leí varias veces, porque yo hace algunos años recibí la distinción de caballero, pero de las palmas académicas, que es otro nivel de distinción. ¿No? La Legión de Honor es la más alta distinción que otorga la República de Francia. Entonces, cuando yo leía el texto, yo estaba sola, leyendo esa carta, esa hoja de papel, y decía, pero ¿y esto de qué es? Si esto ya tiene mucho que pasó. Este reconocimiento viene a renovar los ánimos y esperar a que los recursos para ciencia crezcan. CONACYT tiene 60 años de existir como consejo y ha sido realmente maravilloso lo que se ha hecho en ese tiempo. Pero cuando tú lo comparas con consejos de ciencia y tecnología de países europeos, pues no tenemos nada. Allá estás hablando de academias de ciencias, de consejos que tienen 200, 300 años o más, ¿no? Pero lo que el Consejo de Ciencia y Tecnología ha hecho en México es mucho, es importante, pero los presupuestos pues son austeros y ahora pues también se puso en este periodo, se puso un poco más limitado, ¿no? Y obviamente eso nos desmotiva a la comunidad. Y este tipo de reconocimientos es algo, como acertadamente lo señalas, le da a uno nuevos bríos. Noticias 22, Alberto Aranda. Este encuentro ofrece el maridaje perfecto. Una buena bebida y una atractiva oferta escénica. La Ciudad de México recibe la primera edición de Drinky Fest, un festival que ofrece una amplia oferta teatral en diferentes bares y restaurantes. Para esta primera emisión, la programación está conformada por 16 espectáculos teatrales, las cuales se van a realizar en 7 distintas sedes. Las sedes están en la zona Centro Histórico, en la zona Roma Condesa y en Coyoacán Centro. El costo por obra ronda los 250 pesos en preventa. Luego, ya en el lugar, los comensales podrán disfrutar de una cena o alguna bebida mientras observan la puesta en escena. Toda la información está en www.drinkyfest.com y en nuestras redes sociales nos encuentran como Drinkyfest. Ahí en nuestro sitio van a poder encontrar la información detallada de cada uno de los espectáculos, la sinopsis, la duración, el público al cual va dirigido y también la información de las sedes, porque cada una de las sedes tiene una propuesta gastronómica muy interesante que ofrecer para el público. Entonces, así la experiencia del Drinkyfest es una experiencia que se complementa. De las obras destaca Entre la muerte y lo etéreo de la compañía de teatro Etéreo, una versión libre de la película El lado oscuro del corazón. La propuesta de hacer el Drinky Fest le viene maravillosa a este monólogo porque originalmente nació pensada para teatro bar, donde pues el actor va a tener una relación súper directa con los espectadores y donde vamos a tener también música en vivo. Entre la muerte y lo etéreo se presenta el miércoles 26 en el restaurante argentino Cocoliche a las 20 horas. Drinky Fest, festival de teatro en cafeterías, restaurantes y bares, concluye el 3 de agosto de 2023. Las funciones se realizan de miércoles a domingo. Noticias 22, Julio López. Tenemos algunos recorridos por el mundo al regresar. Y mucha más información aquí en Noticias 22. Ya volvemos. La vida nos pone en diferentes sitios, pero nada nos detiene. Iremos tan cerca o tan lejos como sea necesario para llegar.
No importan los obstáculos que haya que enfrentar, eso nos hace más fuertes. Somos un equipo y nada puede detener lo que podemos hacer juntos. Trabajamos con nuestros corazones por una sola causa, tu tranquilidad y la del pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México. El festival de cortometrajes más grande de Latinoamérica. ¡Copago! Y en Canal 22 encontrarás los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Me pidió que le planchara las camisas, que vendrá por ellas. Descubre la grandeza de las pequeñas historias. Shorts México. Estreno martes, 22:30 horas. La historia de México es contada desde la lente de dos grandes fotógrafos. Vamos a ver. La exposición Gustavo Casasola, La historia gráfica de México, una historia de familia, hace una revisión histórica de la primera agencia fotográfica en América Latina en el Museo Nacional de la Revolución. Esta exposición es un homenaje al trabajo editorial que desarrolló mi abuelo Gustavo Casasola Zapata y que también desarrolló mi papá Gustavo Casasola Salamanca. Estamos hablando de un hijo y un padre que se dedicaron a contar la historia de México a partir de fotografías. Ellos conformaron esta agencia para documentar la vida política, social, deportiva, cultural y periodística del México del siglo XX. Hay dos momentos en la creación de Casasola. Uno tiene que ver con la creación de la fotografía misma y que se convirtió en un archivo. Y ese momento le corresponde a Agustín Víctor Casasola y a los fotógrafos de la agencia. Pero hay un segundo momento. Y ese ya le corresponde a Gustavo Casasola Zapata, mi abuelo, el momento de qué se va a hacer con esas fotografías. Y la congruencia dictaba, vamos a contar la historia de México a partir de estas fotografías. Fotos muchas que él mismo tomó, que él mismo compiló, que él catalogó, pero la historia que él vivió. Y es así como en 1942 nace Historia Gráfica de la Revolución. La muestra está conformada por documentos, objetos personales y fotografías. Uno de los protagonistas de la exposición, el fotógrafo y editor Gustavo Casasola Salamanca, ofrecerá una charla el próximo 26 de julio como parte de las actividades de la Noche de Museos. La muestra permanecerá hasta el mes de septiembre. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Exhiben impresiones que datan de varios siglos antes de que Gutenberg utilizara los tipos móviles. ¿Sabía que en China ya se imprimían libros casi 4 siglos antes de que Johannes Gutenberg produjera la primera Biblia en una imprenta? Así es, la escritura del gran ornamento floral de Buda se imprimió en 1085 y consiste en un canon religioso mucho más largo que la Biblia, grabado en 165,000 bloques de madera. De acuerdo con The Smithsonian Magazine, este libro de más de 900 años de edad es parte de una obra mayor de 5,850 volúmenes, el Gran Canon de la Eterna Longevidad del Reinado de Chongning, que es un compendio de la ley budista, aforismos y sutras destinados a ayudar a los lectores a llevar una vida moral. Pues la escritura del gran ornamento floral de Buda se exhibe por primera vez en la librería Huntington, en California, en donde hasta diciembre de este año los visitantes podrán apreciar esta escritura budista, grabada en páginas de madera unidas unas a las siguientes al estilo de un acordeón, que desdoblado mide más de 6 metros de largo. Las doctrinas y prácticas rituales impresas en este canon budista son ampliamente seguidas en todo el este de Asia y para su realización
se requirió que miles de monjes y artesanos reunieran primero la madera adecuada para después escribir los caracteres de cada página en un pedazo de papel. Posteriormente, transferir la página a un bloque de madera mientras la tinta todavía estaba mojada para finalmente hacer el trabajo de grabado. Hoy en día no quedan restos del templo Dongchan, que se encargó de la realización de la obra, ni de los bloques de madera originales. Solo existen colecciones incompletas que se encuentran dispersas en bibliotecas y colecciones privadas de Asia, Europa y América del Norte, lo que, de acuerdo con el comunicado de prensa de la propia librería Huntington, hace que el volumen del canon de Chongning, que forma parte de su colección y que es el libro más viejo de esta, represente un artefacto histórico especialmente valioso. ¡Qué suerte tendrán los que puedan ir a verlo! Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. El régimen talibán da un nuevo golpe a las libertades en Afganistán. Más de 60.000 mujeres perderán su trabajo con el cierre de los salones de belleza en Afganistán, una nueva prohibición impuesta el día de hoy por los talibanes contra las afganas, que se suma a otras como el veto de la educación superior o al trabajo en organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con la Unión de Salones de Belleza para Mujeres de Afganistán, en todo el país hay más de 12.000 salones de belleza y que dan empleo a unas 50.000 afganas. Además, 10.000 empleadas que ejercían hasta hoy sin permiso y que también se han visto afectadas. El anuncio de la suspensión de servicios provocó protestas a la que acudieron decenas de estilistas y maquilladores en Kabul. La decisión de prohibir los salones de belleza dificultará aún más la actividad laboral de las afganas, así como la supervivencia de miles de familias en Afganistán. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y sin alejarnos mucho de este tenor, hoy en Zona Violeta, Kimberly Armengol reflexiona sobre la discriminación a las mujeres en el ámbito deportivo. En el marco del Mundial Femenil de Fútbol se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la discriminación de la que somos objeto las mujeres, también en el mundo del deporte. Así como en la ciencia y las matemáticas, en los deportes la brecha de género es muy amplia. Vamos a ver algunas cifras que nos van a ayudar a visibilizar esta desigualdad. Esta es la primera Copa Mundial de Fútbol Femenil donde se les va a pagar a todas las jugadoras. Históricamente, cientos de estas deportistas no recibían ningún salario y tenían que utilizar sus propios recursos para ir al campeonato. Solo hay una mujer en la lista de los 100 deportistas mejor pagados del mundo y es Serena Williams. Los otros 99 son hombres. Las niñas, a los 14 años, abandonan los deportes a un ritmo 2 veces superior que los niños por menor apoyo financiero, menos oportunidades y, por supuesto, menos reconocimiento. Aunque también hay avances, no son suficientes. Avanzan a un ritmo muy lento. Tras las demandas de las jugadoras, la FIFA incrementó el monto de los premios para la Copa de Fútbol Femenil casi el triple de lo que se había pagado en 2019. Vamos a revisar el caso de México. Una mujer dentro de la Liga MX gana en promedio 10,000 pesos mensuales. Los hombres en la rama varonil en la liga reciben hasta 1 millón de pesos mensuales. Lo mismo sucede con la cantidad de aficionados, mientras que con las mujeres van entre 5 y 10,000 aficionadas a verlos a los estadios. Los hombres venden entre 15 y 20,000 entradas por juego. La misma desigualdad se replica en el básquetbol, en el béisbol y en todos los deportes en nuestro país. De acuerdo con el presidente de la FIFA, en el Mundial 2026 y la Copa del Mundo 2027, se va a buscar igualar los montos de los premios. Vamos a ver si es cierto. La ONU asegura que de continuar con las prácticas actuales en el deporte, para cerrar esta brecha, necesitaríamos 108 años. Urge abordar y desafiar los estereotipos de género en el deporte, brindar más oportunidades a las mujeres y a las niñas y crear un ambiente inclusivo y seguro para todos. Estos son los primeros pasos de un largo camino que aún nos falta por andar. Esta noche en Debate 22, para hablar de la Barbie buscadora, Gaby Tlaseca recibe a la vocera del Colectivo Nacional de Víctimas
10 de marzo, Delia Quiroa, y a la presidenta de dicha organización, María Valdés. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Una propuesta bastante interesante. Está interesante, está muy bien, y qué bueno que se mueva en torno a pues, esta presencia de la Barbie. Pues también la hay, ¿no? Para hacer ruido y volver las miradas a zonas que a veces permanecen en la sombra. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Volvemos. Tejer no es solamente la acción, no es solamente pensar en producir una pieza. ¿Sabías que los tejidos indígenas retratan los paisajes? Y quise dibujar, digamos, como ese atardecer hacia las montañas y por eso pues lo dibujé así. Eliana Sánchez Aldana acepta la propuesta de producir una instalación artística para presentar en un espacio de arte de Bogotá. Y que luego definiremos cómo las vamos a colocar en el espacio. A través de la ventana, Eliana Sánchez Aldana, Ventanas Trenzadas. Nuevo episodio, miércoles 17:30 horas. ¿Qué tal? Soy Vanessa Bauche y voy a estar con Pedro Cominic en Catarsis 22 este miércoles 26 de julio a las 7 de la noche para comentar en vivo las tendencias de la semana. Hasta entonces. ¿Ya viste quién viene a Catarsis 22? No te lo puedes perder. Súmate a nuestra conversación completamente en vivo este miércoles, solo por Canal 22, el canal cultural de México. Miércoles, 19 horas. Que la primera salida de la película no fue exitosa. Los Olvidados es considerada una de las películas más icónicas del director mexicano Luis Buñuel y una de las obras claves de la cinematografía mundial. Pero en su estreno fue censurada por la política mexicana. Entonces plantea una película donde se mezcla la violencia, la miseria de toda gran ciudad. Memoria viva de ciertos días. El estreno de Los Olvidados. 40 aniversario luctuoso de Luis Buñuel. Viernes a la medianoche. Los ecos de la crisis audiovisual de Hollywood desembarcan en los canales venecianos. El Festival Internacional de Cine de Venecia celebrará su edición número 80, aunque en esta ocasión con menor presencia estadounidense debido a la huelga de guionistas y actores en Hollywood. La organización del festival tuvo que realizar modificaciones, postergando para 2024 el drama Challengers, de Luca Guadagnino, protagonizado por Zendaya, el cual iba a estrenarse en la noche inaugural. No obstante, la muestra de Venecia contará con la presencia de cineastas como David Fincher, Sofía Coppola, Bradley Cooper y Pablo Larraín, entre otros. Además, fuera de concurso, habrá obras de Wes Anderson, Richard Linklater, así como Woody Allen y Roman Polanski. El director del festival, Alberto Barbera, anunció hoy el cartel para este 2023, el cual se llevará a cabo del 30 de agosto al 9 de septiembre. Noticias 22, Alfonso Popoca. Bueno, pues ya nos vamos a Guanajuato, ¿verdad? Definitivamente ya se encuentra Víctor Gaspar con los menores de la fiesta cinematográfica que se realiza allá en el Bajío. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Un placer saludarlos en esta recta final de la primera parte del Festival Internacional de Cine en Guanajuato desde la ciudad de León. Una de las películas que más poderosamente ha llamado la atención es Antes que lleguen los sopilotes, del director mexicano Jonás N. Díaz, y la cual ha estrenado en Ámsterdam y ahora aquí en su estreno nacional. Jonás rinde un homenaje al cine clásico mexicano en blanco y negro, mezclando elementos oníricos e incluso surrealistas, para mostrarnos una historia que está entre la ficción y el misterio. Tusa. Con una atmósfera rulfiana, representada en blanco y negro, reminiscente del cine clásico mexicano, y la historia de un hombre ahogado cuyo cuerpo intenta recuperar un par de mujeres, el director de cine Jonás N. Díaz estrenó su ópera prima, Antes que lleguen los sopilotes, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato,
luego de su estreno mundial en el Festival de Rotterdam. La estética tiene mucha mezcla, sobre todo está basada mucho en el cine de la época de oro, ¿no? El alto contraste, entonces jugamos mucho con este tipo de iluminación, incluso cómo se ve el color, ¿no? El ruido, ¿no? También lo trae ahí puesto, entonces vaya, es una película que visualmente remonta a la época de oro y pues vaya, es una historia de dos mujeres que emprenden un viaje, es una búsqueda en un universo muy interesante y muy bizarro. Jonás N. Díaz afirma que su apuesta cinematográfica no estuvo exenta de ciertos riesgos que, sin embargo, contrastaron con la rápida vinculación que el equipo técnico y reparto tuvieron desde la preproducción con la historia y la concepción visual. Destaca la constante presencia de universos surrealistas que siempre se han asociado a la cultura mexicana. Tocamos mucho el cine surrealista, ¿no? Particularmente a mí la narrativa que jugó Buñuel en nuestra historia se me hace sumamente importante y creo que son de los elementos que más pues, tenemos en esta representación, ¿no? Entonces, digo, hay elementos de muchos otros cineastas, pero la verdad es que pensando en un arraigo mexicano, que Buñuel supo adaptarse a la cultura mexicana, creo que es nuestro ejemplo más cercano, ¿no? ¿Cómo se ahogó mi Justino? El agua que reclama la vida de un hombre, el cuerpo, la recuperación de un cadáver ante la amenaza de los opilotes y la idea de la existencia más allá de la muerte son elementos que se expresan en atmósferas oníricas. Igual y los opilotes lo encontraron primero. Es algo que en esencia en el mexicano es muy notorio, ¿no? Como el tema de lo que viene después de la muerte, ¿no? El cuerpo, el proteger el cuerpo es algo muy importante y creo que es algo que nos describe muy bien a los mexicanos. Por ejemplo, cuando veían esta película en Holanda, eso llamaba mucho la atención, el cómo a ustedes la historia no termina cuando alguien muere, sino empieza cuando alguien muere, ¿no? Y cómo la muerte catapulta el que la persona no desaparece, incluso este personaje que muere sigue estando presente en la historia, ¿no? Noticias 22, Víctor Gaspar. Como recordarán, Suiza es el país invitado de honor a esta 26ª edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato y una de las propuestas es la de Fisnik Maxwell, que en su película The Land Within nos lleva por un viaje de regreso a su tierra de origen, Kosovo. El director de cine de origen kosovar, Fisnik Maxwell, afincado en Suiza, representa a la nación helvética como país invitado de honor al Festival Internacional de Cine de Guanajuato con su película The Land Within. La Tierra Adentro es un thriller de misterio con tintes autobiográficos, escrito y dirigido por Maxwell, en el que aborda el tema de la violenta guerra que vivió Kosovo en los años 90 del siglo XX. Well, it started because I was born in Kosovo and I grew up a few years there before the war started, and that's when we left as refugees to Switzerland, and that's basically where the film starts. It's the story of this young guy that has to go back to Kosovo after the war to help his family out, to recognize the bodies coming out of a mass grave because of the war. And because one of the bodies is missing from the mass grave, but it's on the list of the family, they start, searching for that person, and by searching for that person, they will discover the family's secrets. Fisnik Maxwell se muestra entusiasmado de exhibir su filme en México. Yet she was a member of your family. Definitely some of the issues, resound really well here in Mexico as well, especially regarding, missing people. But also towards migration, I think that, coming from a small country like Kosovo, I feel very close to also Mexican people, which is definitely a place where people migrate from. Fisnik Maxwell ha rodado 4 cortos desde 2016 y su carrera como cineasta se complementa con sus estudios en relaciones internacionales en la Universidad de Ginebra y de geopolítica en el King's College de Londres. El director reivindica la aportación que puede realizar todo migrante. No migrant is traveling empty-handed. Every migrant is bringing, a whole body of culture, a whole body of,
history with them, and I think cinema is definitely part of this. And I think it's not a surprise that nowadays places like Mexico, for example, whose cinema is being recognized internationally, are bringing those films, you know, to the big stage, because I think they have something more to say than other places where cinema has been developed for a long time. That's the thing. She might be alive. Because Europe is having its own issues, definitely. And what's happening now with the war in Ukraine resonates really well with what I've been going through with my family and with, you know, my people 20 years ago, because it was really hard for people from Kosovo or Bosnia to actually emigrate to Western Europe. And there's one reason to it. It's because even though we were, you know, like people would say white or, you know, from the Occidental culture, we were Muslims. And I think, you know, that was a big barrier in that migration. The Land Within tuvo su premiere en el Festival de Cine Black Nights en Tallinn, Estonia, donde obtuvo el premio por Mejor Ópera Prima en Largometraje, y ha recorrido otros festivales en Suiza, el Festival de Locarno, y en el mes de agosto de 2023 tendrá su estreno en Kosovo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Cuando hablamos de la industria del cine, generalmente pensamos en toda su parafernalia: alfombras rojas, grandes salas de cine, despliegues tecnológicos. Sin embargo, en los festivales, cada vez de manera más creciente, se está haciendo presente una nueva generación de jóvenes directores mexicanos que de manera muy cercana trabajan con comunidades indígenas para que ellos mismos nos cuenten sus historias. Tal es el caso de El brillo de la luciérnaga. En 2017, el director Augusto Reyes visitó la Sierra de Songolica en el sur de Veracruz, con el objetivo de realizar unas fotografías analógicas como parte de su entrenamiento en cine. Entró en contacto entonces con una comunidad de lengua náhuatl y a partir de ahí desarrolló un proyecto que desembocó en la película El brillo de la luciérnaga. La premisa es: la sangre puede más que el tiempo. ¿Por qué? Porque va sobre dos hermanos que se reencuentran a raíz de la muerte de la madre. El que se fue por muchos años y el que se quedó a cuidarla. Va sobre migración, pérdida y redención. La sinopsis es: Pedro, un migrante indígena, regresa a su pueblo a raíz de la muerte de su madre y al regresar encuentra sus lazos familiares destruidos. Entonces decide partir, pero al enterarse del grave problema en el que se encuentra su hermano Ismael, decide quedarse y afrontar las consecuencias de su ausencia. Tomó la historia de la comunidad, construyéndola en lengua náhuatl y con la traducción de los habitantes. De igual modo, consiguió apoyos financieros de instituciones privadas y públicas. El siguiente paso consistió en capacitar a los protagonistas, miembros de la comunidad, sin experiencia previa. Cuando comenzamos nosotros de participar, comenzamos a practicar, a hacer los movimientos, los pasos, y con Pablo Mendoza, con todo el equipo. La verdad, unos se me olvidaron sus nombres, pero eran varios. Y me da gusto de estar acá, el pueblo de Guanajuato. Augusto Reyes destaca la importancia de un discurso cinematográfico mexicano arraigado en las comunidades indígenas y su cultura. Necesitamos un México en el cine, necesitamos nuestras historias, necesitamos nuestra propia cultura. El cine es construcción de identidad y de cultura. Es una herramienta para comprender el presente y avanzar hacia el futuro. El México profundo, el México indígena es parte de nuestro origen que nos da sentido y nos da pertenencia. Y con esto concluimos nuestra cobertura de la primera etapa de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato, el cual va a continuar en San Miguel de Allende y en la ciudad de Irapuato. Y usted se puede informar de todo lo que acontece en esta fiesta del cine a través de las redes sociales de este festival. Con la imagen de Javier Contreras y Francisco Hidalgo, me despido desde la ciudad de León. Regresamos a la Ciudad de México. Gracias por esta cobertura de todo el equipo que se fue para allá. Sí, muy interesantes las películas además, y seguir esta filmografía suiza, sí, claro, que es el país invitado, que con varias cosas muy referente a la guerra del Kosovo. Muy, muy interesante. Gracias, Víctor. Y seguir a estos cineastas, muchos de ellos jóvenes, ¿no? Y seguir en lo que resta del festival, porque todavía hay sorpresas en San Miguel de Allende y en Guanajuato capital. Efectivamente. Y cambiamos de tema porque con sus lienzos inmortalizó los horrores de la guerra y marcó a toda una generación de artistas.
Artista de guerra alemán y considerado referente del realismo social en su país tras el primer conflicto bélico mundial, Otto Dix nació en 1891. Fue uno de los más grandes pintores alemanes del siglo XX, identificándose con diferentes estilos durante su carrera, aunque el mayor reconocimiento lo logró con sus dibujos y pinturas sobre la Primera Guerra Mundial en la cual combatió. Esto marcó un parteaguas en su estilo, ocasionando desde entonces que se viera progresivamente influido por los diferentes movimientos de vanguardia y además su obra fuera considerada sabotaje al espíritu militar de las Fuerzas Armadas. A partir de 1946, Dix exhibió ampliamente sus obras, además de concentrarse en la litografía. Durante sus últimos años se dedicó a la enseñanza. Sin embargo, tras sufrir distintos problemas de salud, murió de un infarto a los 77 años, el 25 de julio de 1969. Noticias 22, Alfonso Popoca. Tenemos una muy breve pausa. Y al regresar platicamos de tradición y nuevas rolas. No se vayan. Por si las moscas, también estamos celebrando los 30 años de Canal 22. Un espacio donde convergen el periodismo, la cultura y la política. Sí hay un público. Creo que otra cosa que impulsó la semana, ahora festival, fue la creación de audiencias. Por si las moscas, con Guillermo Osorno. Nuevos episodios, sábados, 19:30 horas. Por si las moscas, hasta pronto. Hola, yo soy Anel Pérez y quiero invitarles a que escuchen a Daniel Goldin en Léemelo, un programa dedicado a la lectura y a compartir la pasión por los libros. Daniel, encantada. Encantado también. Este libro, Versiones y Versiones, que yo creo que es un grandísimo libro de Octavio Paz, libro que nunca he terminado de leer y que al mismo tiempo he releído muchísimas veces. Acompáñenos aquí en TV UNAM y por Canal 22. Nuevo capítulo, jueves, 19 horas. Hoy me acompañan dos madres buscadoras del colectivo 10 de marzo, María Valdés y Delia Quiroa, para presentarnos a la Barbie buscadora. No es una muñeca, es una causa. Delia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gaby. Pues sí, venimos a presentarte nuestro acto de memoria en una Barbie para que no se le olvide al gobierno que tiene una deuda histórica con los desaparecidos en México. Todos los días hay que buscar a los seres queridos, María. Sí, todos los días, Gaby. Hacemos un atento llamado a los ciudadanos y empresarios para que nos apoyen para poder encontrar a nuestros desaparecidos. Gracias. Se buscan recursos porque están solas en esta búsqueda. Nos vemos a las 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas, por Canal 22. Este espíritu roto busca redención a través de la danza. Dwayne Coran está preparando el estreno de Tepalcates. Acudimos al ensayo para conocer más sobre esta pieza que aborda aspectos de la masculinidad. Tepalcates surge por una idea loca mía, porque por Tepalcates, porque me encanta cómo suena, y pues hice una investigación para saber de qué se trataba Tepalcates. Entonces lo estoy utilizando metafóricamente como el alma o el espíritu masculino, sobre todo, fragmentado, quebrado, y pues los chicos están en busca de, no sé, su identidad, una razón por estar, ¿no? Entonces prenden este camino, se encuentran. La música de la obra fue escrita por Rodrigo Sigal, Jan Angelus Pichardo y Alejandro Square, y está distribuida a lo largo de 7 escenas en donde conocemos a 5 personajes y sus pulsiones. Está dentro de este camino el amor distante, está pues todo lo incierto, lo que no, o sea, lo que no sabes que vas a encontrar, ¿no?, en el camino. Y aparte, ellos se conocen unos a los otros y sobre todo ellos mismos se van conociendo.
y todo es este encuentro de sensaciones, de sentimientos, de fragilidades, de fuerzas, de todo lo que traen. Tepalcate será llevada a escena por Accenti Danza Contemporánea el 28, 29 y 30 de julio en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Informaron para ustedes Saúl Nieto, Baldomero Ochoa y Alberto Aranda. Esta noche en Enfoques damos la bienvenida a Antonio Rodríguez Frino para hablar sobre la convocatoria de tradición y nuevas rolas. Vamos al otro lado del estudio con Laura Barrera. Así es, el proyecto de Tradición y Nuevas Rolas impulsa creaciones en las que la música de los pueblos, de las comunidades originarias se encuentra, se hermana con géneros, expresiones como el rock, el jazz, el blues, el hip hop, entre otras. ¿Se imaginan los resultados? O probablemente ya lo hayan escuchado porque tiene varios años de realizarse y de él han surgido grupos que ya son internacionales. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Cultura Federal por medio de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, de la cual, una instancia de la cual es director, encabeza Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, conocido como Frino, que es un extraordinario músico, un gran poeta, además de ser sociólogo, tener, digamos, que todas las cartas credenciales para acercarse a estas comunidades, a muchos de ellos jóvenes, otros ya tienen una trayectoria, y nos vienes a hablar, así que vayan tomándolo en cuenta, de la convocatoria de este año. Platícanos, por favor, quiénes pueden participar, ¿cómo lo pueden hacer? Así es, pues muchísimas gracias por la invitación para divulgar. Efectivamente ya está ahorita abierta la convocatoria de Tradición y Nuevas Rolas para 2023. ¿Quiénes pueden participar? Músicos jóvenes mayores de 18 años, músicas, es decir, jóvenes de ambos sexos, que hagan música en lenguajes contemporáneos, como bien decía, rock, blues, hip hop, metal, en fin, no está restringido a ningún género, pero lo que sí debe contener es la letra, la lírica, es decir, tiene que ser una canción con letra cantada en alguna de las 68 lenguas nacionales, lenguas indígenas, además del español. Esa es la característica, digamos, el hilo conductor con las obras de este proyecto de Tradición y Nuevas Rolas. Y tenemos dos categorías de participación, es decir, aquellos jóvenes que ya tienen un trayecto recorrido en la música, que tienen más de 5 años o 5 años, a partir de 5 años de experiencia, o aquellos que no llegan a los 5 años de experiencia. Ellos mismos pues sabrán si aplican para una u otra convocatoria a partir de la experiencia. No es necesario tampoco tener discos previamente grabados, tener una experiencia previa en alguna participación, sino simplemente poder acreditar que se tienen esos 5 años haciendo la música. O sea, son creaciones que tienen que ser originales. Así es, son composiciones originales. Ahora, puede ser un compositor o compositora que tenga un intérprete a su lado, pueden ser grupos, son individuales. Es posible, ¿no? Registrar a grupos, registrar creaciones individuales. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Pues que nos hagan llegar la grabación. Importante, no tiene que ser una grabación profesional, puede ser una grabación incluso con un teléfono. Afortunadamente ahora pues la tecnología nos ofrece la posibilidad de hacer una grabación bastante decente a partir de un teléfono celular. ¿Qué es lo que se califica en ese sentido? La interpretación y la creación, sobre todo la creación alrededor de la música contemporánea, ¿no? En estos lenguajes urbanos, en estos lenguajes, digamos, más modernos, y cómo se aplica también la sonoridad de la lengua, el uso de la lengua, el ritmo, es decir, la creatividad con la que se aplica la lírica en estas creaciones. Eso es lo que Frino, por ejemplo, si es alguien que probablemente no sea indígena, pero que aprendió una lengua originaria
y le interesa participar, ¿se puede o tienen que pertenecer, tiene que haber una pertenencia a una comunidad originaria? No, es posible si alguien es nahuablante. Sí, que aprendió alguna la lengua, autoadscripción a un grupo indígena parte de allí, ¿no? Es decir, yo hablo náhuatl y me considero parte de la comunidad náhuatl. Claro. Hago rap, hago blues en esa lengua, puedo participar definitivamente porque estoy creando en esa lengua y puedo desarrollar una obra alrededor de eso. Lo que te decía, que es lo importante, bueno, que la aplicación, la implementación de la lengua se combine con lenguajes contemporáneos en una creación propia. Eso sí es importante, que no sea una reelaboración de un tema previo. Un cover, ¿verdad? Así es. De alguna versión de alguna canción o de alguna pieza existente, no necesariamente tiene que ser cantada, tiene que ser cantada, pero también puede ser un poquito rapeada, ¿no? Sí, el uso de la lengua. El uso de la lengua puede ser de diferentes maneras, como se acostumbra actualmente, además, en la música. Y para inscribirse, los detalles de la convocatoria los van a poder encontrar están realmente disponibles en internet, ¿no? Esta convocatoria, porque uno pone convocatoria de Tradición y Nuevas Rolas 2023, inmediatamente aparece. Así es, si uno ingresa en la página de la Secretaría de Cultura, y esta convocatoria, es importante decirlo, es parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y eso Cultura. También está dentro de la convocatoria, ¿no? Así es. Ahí es posible descargar el formato a través del cual me inscribo, descargar en PDF la convocatoria, leerla bien, porque además es importante decir dos cosas. Uno, que la convocatoria no se limita a un concurso entre canciones, es decir, no es nada más decir mi canción fue seleccionada y obtengo un premio. También de estas dos categorías de las que hablaba, es importante decir que no es un seleccionado por categoría, sino 10 por cada una de las categorías. Así Oye, dijiste algo muy importante, los premios. Así es. ¿Cómo están los premios? ¿De qué se tratan y para qué? Mira, para la primera categoría, que es la de hasta 5 años de participación, tenemos un estímulo de 35,000 pesos, es decir, 10 estímulos de 35,000 pesos. Y para la categoría B, que es la de a partir de 5 años o más de experiencia, tenemos 10 estímulos de 60,000 pesos, que pues está bastante bien, ¿no? Está muy bien, pero por si fuera poco, la convocatoria también contempla talleres, seminarios, clínicas presenciales, y ahí es donde es importante esto que decíamos del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. ¿Qué sucede? Que a los seleccionados se les invita a venir a hacer una estancia, una especie de campamento musical donde adquieren herramientas para profesionalizar no solamente el uso de su música, sino también la proyección de esa música, pues ahora en redes sociales. La gestión de su propio trabajo, porque de ahí pueden surgir contratos para presentaciones, viajes, tours, giras, y es algo que va a ser completamente nacido en México, es algo que nadie va a poder tener en ninguna otra parte del planeta, así que vale muchísimo la pena impulsarlo. De ahí pueden salir realmente muchísimos proyectos documentales, en fin, las posibilidades son infinitas. De verdad, qué gusto tenerte por acá, qué bueno que nos hagas una invitación tan extraordinaria como la que estás haciendo a tantos jóvenes que seguramente están desarrollando su creatividad y que, bueno, pues hace algunos años que no existía este programa, no tenían las vías para poder darlo a conocer y ahora pues les está yendo muy bien. Yo creo que cubrimos ya la información, las redes sociales, los buscadores tienen los detalles de la convocatoria, así que bueno, nada más me resta hacerte tres preguntas así, sorpresa, pero bueno, pues para ti que dominas también la palabra hablada, ¿no? Seguramente será fácil, si me lo permites. Bueno, adelante. 3 preguntas. La primera sería, ¿hay algún deporte que prefieras, ya que sea que lo practiques o que lo veas? Bueno, soy norteño, soy de La Laguna, entonces crecí Torreón, en el ¿verdad? centro de Torreón, muy cercano al Estadio Revolución de béisbol, así que soy beisbolero Claro, de corazón. nacimiento. Sí, así es. Muy bien. Si pudieras tener un poder sobrenatural, ¿cuál sería? ¿Cuál elegirías? Viajar en el tiempo. Excelente. Al pasado y al futuro. Al pasado y al futuro. Sí. Hacer ahí viaje túnel del tiempo. Y finalmente, algo a lo que le temas. Yo creo que los seres humanos tenemos en nuestra mayor fortuna, que es nuestra capacidad creativa y imaginación, también un enorme peligro, que es la capacidad de destrucción del propio entorno y de la humanidad. Y eso es de temerse.
Querido Frino, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir esta iniciativa y por estas respuestas. ¿Qué te parece, Rafa? Bueno, fascinante, como siempre. ¿Hay registro, Frino, de las ediciones anteriores de los ganadores? Eso es muy importante, hay grabaciones. Así es, hay 8 discos que son parte de los encuentros, discos que se grabaron en vivo de las interpretaciones de las composiciones de los muchachos, y hay 2 discos también que salieron de autores, es decir, de agrupaciones que ya lanzaron su disco con varias composiciones. Y este año también vamos a lanzar el Cancionero, que es resultado del año pasado. Ahí en el Cancionero no solo viene la lírica también con la traducción al español, sino códigos QR donde es posible acceder a esa música. Pues la invitación también a acercarnos a este material. Muchísimas gracias, Frino. Y ahí está, aguas con los viajes en el tiempo, pueden ser muy peligrosos. Pregúntele a Sarah Connor, si no. Nos vamos ahora a ir con tradiciones, pero antiguas rolas. Los dejamos con un recuerdo del compositor barroco Philipp Heinrich Erlbach, nacido el 25 de julio de 1657, creador alemán quien gozó de reconocimiento de sus contemporáneos, de sus pares. Trabajó en la corte de Rudolstadt, donde fue nombrado maestro de capilla. Muchas de sus obras se perdieron en un incendio, no obstante se conservan óperas, lírica y cantatas, y así lo recordamos esta noche.